Vamos a preguntarnos si avanzamos rápido. ¿Existía España en el siglo XV? Y ya íbamos analizando algunas respuestas, ¿verdad? Por lo general, el siglo XV, el final de la Edad Media, se asocia con el reinado de los reyes católicos, que abarcaría de 1474, en el que Isabel es coronada, hasta el año 1504, el año de su muerte. El reinado de los reyes católicos fue mitificado desde el propio momento en que gobernaban. En el siglo XV para legitimar la expansión sobre Granada, en el XVI para justificar y legitimar la expansión de la monarquía sobre los espacios americanos, en el siglo XIX para construir la unidad nacional, ¿vale? Y en el siglo XX particularmente por el franquismo, por cuanto representaban los valores y las esencias españolas. De tal suerte que imágenes como esta fueron muy difundidas. ¿Por qué? Porque representaría ese momento del 2 de octubre de 1492, cuando los reyes católicos conquistaron Granada y en consecuencia gobernarían sobre toda España expulsando a los musulmanes. Y qué bonito, ¿verdad? Expulsamos a los musulmanes y entonces Colón, ¿no?, unos meses después se lanza a descubrir América. Y ahí le tenemos en un cuadro del siglo XIX. Vean cómo ambos cuadros son del siglo XIX, prácticamente las mismas décadas, le separan 10 años, porque estos cuadros pintados en España tienen la función de poner imagen al discurso histórico, ¿vale? Y aquí tenemos un Colón alto, guapo, rubio, sosteniendo la cruz y al cual los indígenas le rinden pleitesía. De hecho, el cuadro se intitula así: Primeros homenajes en el Nuevo Mundo a Cristóbal Colón. Qué bonito. Colón llegó a América y entonces los indígenas dijeron, ah, oh gran señor, y le entregaron generosamente sus bienes. Pero vean cómo no se queda aquí en las imágenes que están en los museos. Vean cómo trasciende a la historia que aprenden los niños. Este es un libro para niños y su título lo indica claramente, ¿no? El Parvulito, 2 niños felices que van a la escuela, 1967. Cuando uno analiza el contenido, va estudiando las lecciones día por día y en la lección 24 nos encontramos esta maravilla desde la perspectiva histórica. Es un cuadro muy esquematizado que representa al rey Boabdil entregando las llaves de la ciudad de Granada al rey Fernando y la pobre mujer Isabel en un ultimísimo plano sobre el trono. Nada que ver con la imagen del 19, ¿verdad? Pero bueno, sí, ahí se da la preeminencia a Fernando el Católico. Franco no ha muerto. Y dice así: los reyes católicos fueron doña Isabel de Castilla y don Fernando V de Aragón, por si no lo sabíamos. Con estos reyes, España llegó a ser grande y poderosa. He aquí las principales cosas que hicieron. Crearon la Santa Hermandad para perseguir a los bandidos. Mandaron salir de España a los judíos que no quisieran hacerse cristianos. Conquistaron a los moros la ciudad de Granada y los echaron para África. Y por último, con su ayuda, Cristóbal Colón descubrió América. Eso es todo lo que hay que saber de los reyes católicos. Y vean en qué medida se simplifica el discurso. Vale, es un discurso para niños, sí, pero nos está seleccionando los hechos. Nunca nos dicen, por ejemplo, que hubo una guerra civil entre Isabel y Juana la Beltraneja, o que Portugal invadió Castilla. No, ellos ya gobernaron y expulsaron a los moros. De entrada, les puedo decir que España en el siglo XV no existía como nación. ¿Cuándo nace España? Igual que México. ¿Cuándo nace México? Oficialmente. En el 19, ¿qué año? 1821, como consecuencia del proceso de disolución de la monarquía hispana. En consecuencia, España, como la conocemos hoy, nace igualmente en 1821, cuando la monarquía se disuelve. Y por lo tanto, en el siglo XV lo que tenemos es una realidad geopolítica muy fragmentada. Tenemos junto al Atlántico al Reino de Portugal, en el centro al Reino de Castilla, al sur el Reino de Aragón, que es musulmán, al norte, enclavado entre Castilla y Aragón, el Reino de Navarra, y luego el Reino de Aragón, que a su vez está conformado por una serie de reinos, ¿vale? El propio Reino de Aragón, Cataluña,
Valencia, el reino de las dos Sicilias y el reino de Nápoles. Es decir, tenemos este mosaico. Vean, es todo menos una nación unificada. Y si llevamos el zoom más adelante, veremos al reino de Nápoles, que gobierna prácticamente en el Mediterráneo oriental. Pero esto no es una nación. No alcanzo yo a hacerlo con la flecha porque no me sale el marcador, pero vean que en ese cachito que aparece de la península ibérica están perfectamente representados al norte el reino de Aragón y en la costa mediterránea lo que queda al norte son los condados catalanes, al sur el reino de Valencia, Córcega y luego Sicilia y el reino de Nápoles. Y todos aprendimos a que sí, que cuando se casaron los reyes católicos, España se unificó. Pues no. Vamos a quedarnos con esta foto que salen más guapos. Esta es la foto de verdad, esta es la ficción. Todos habrán visto algún capítulo de Isabel. En 1469 tiene lugar el matrimonio de Isabel y Fernando. Pero no tuvo lugar la unificación de España. No, nunca. Isabel siempre fue reina y propietaria de Castilla y Fernando siempre tuvo la calidad de príncipe consorte. Y cada reino conservó su estructura política y económica, inclusive sus propias monedas, sus propias cortes y sus propias fronteras, muy lejos de una unificación. Lo que sí hubo fue un proyecto de unidad dinástica bajo los miembros de una misma familia, que era la familia Trastámara, que hundía sus raíces en el siglo XIV. Isabel y Fernando eran primos y les unía el interés familiar común. Podríamos definir esta diarquía como un proyecto común bajo intereses compartidos. ¿Cuáles eran esos intereses compartidos? En primer lugar, el fortalecimiento de la monarquía. En segundo, la expansión por el Mediterráneo, el comercio con el Mar del Norte, la conquista de Granada y la exploración del Atlántico. Y para llevar a cabo todos esos intereses y esos proyectos políticos, echaron mano de la experiencia previa y por lo tanto fueron muy poco innovadores, pero sí actualizaron y ajustaron los mecanismos puestos en marcha desde al menos una centuria antes. Así está la península ibérica en el siglo XV, una realidad fragmentada, pero en proceso de expansión geográfica y marítima y de fortalecimiento de la monarquía. ¿Qué pasa con México? México es igualmente complejo, pero son los mismos elementos. En el siglo XIX se construye un discurso historiográfico para distinguirnos de España. Fíjense qué complejo. La lengua no nos puede distinguir porque es la misma. La religión tampoco porque somos cristianos. El cómputo del tiempo menos porque contamos el tiempo igual que los cristianos de allá. Los nombres tampoco porque nos llamamos igual. ¿Qué nos va a distinguir de los españoles? Nuestras tradiciones. ¿Cuáles tradiciones? Las tradiciones prehispánicas no son nuestras porque somos una sociedad producto de ese proceso de conquista. El lugar de nacimiento, sí, ahí va a ser uno. Ese es fundamental, el lugar de nacimiento que ya nos distingue a los que nacimos en México de los que nacimos en España. Y ese cambio es fundamental porque la Constitución de Cádiz de 1812 decía en su preámbulo: la nación española está constituida por los españoles de ambos hemisferios. La pueden descargar de internet, ahí está. Entonces, se asume en el siglo XIX que España y españoles somos todos, los de allá y los de acá, todos. Por lo tanto, el haber nacido de este lado del Atlántico comienza a convertirse en un elemento de diferenciación, ¿vale? Cuando triunfa la revolución, se construye toda una estructura cultural para impulsar el reconocimiento de los pueblos indígenas.
eso que hoy llamamos indigenismo y que pasó por la creación del INI, el Instituto Nacional Indigenista, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el Museo Nacional de Antropología e Historia y el impulso a las excavaciones científicas que habían empezado ya en época de Porfirio Díaz. Don Porfirio es uno de los presidentes más importantes y le debemos tantas cosas y una de ellas comenzar las excavaciones en Teotihuacán. Y cuando triunfa la revolución y con ella el régimen priista, el régimen que surge de esa revolución se vincula inmediatamente al indigenismo posrevolucionario, que presenta a los pueblos indígenas anteriores a la conquista como los grandes pueblos, pero a los indígenas actuales como actores marginales del proyecto social. A lo más le repartieron 4 hectáreas en el desierto. Se acabó. De ahí los problemas que hubo a finales de la década, principios de la década de 1990. Si yo les preguntara a ustedes cuál es su visión sobre la conquista y lo que ocurrió allí, ¿qué podrían decirnos? ¿Qué pasó allí? Un choque de 2 culturas. ¿Qué consecuencias tendría? De esas 2 culturas, en principio, ¿verdad? Somos una raza mestiza, una raza cósmica, decía Vasconcelos, ya muy elevado para nosotros, ¿verdad? Oye, ¿y no sería que en realidad ese es como la última onda de una tradición hispana en la cual los conquistadores de los moros se hacían nobles y organización de tierras y todo? En el momento en que ya no había más, bueno, pues se tiene en América y sería la misma tradición y el pretexto era la religión, básicamente, o sea, eso era. Claro. Usted dice un pretexto. Claro, una legitimación a partir de la religión. Claro, sí, se vincula y lo veremos cómo se vincula. La concepción de la sangre, el color de la piel, los mexicanos eran hablando de libros, andaban aquí en México también familias, hermanos del color de la piel. Claro, pero si estaban de acuerdo conmigo en la premisa de que México no existía antes de la conquista, tampoco existíamos los mexicanos. Vean cómo a partir de sus intervenciones va emergiendo una visión negativa de la conquista. En última instancia nos conquistaron, un fanatismo religioso. Y en el fondo es lo que pervive, una visión negativa de la conquista y del periodo novohispano. Nos conquistaron, pobrecitos de nosotros. No nos queda nada más que hacer en este mundo más que sufrir hasta el final de los tiempos las consecuencias de esa pérfida conquista, que tuvo como consecuencia la masacre y destrucción de los pueblos indígenas. Y además, como eran tan malos, trajeron armas de destrucción masiva como las enfermedades y la viruela. Y pobrecitos de los indios que no tenían defensas. Qué malos eran, ¿verdad? Inocularon las vacunas de la viruela, impusieron su religión por fanatismo, trajeron esas enfermedades, saquearon nuestras riquezas y al peor de los males destruyeron los códices, todos, ¿no? Y vemos a Diego de Landa quemando los códices de Yucatán. Si ustedes preguntaran fuera de esta sala qué piensa la gente de la conquista, pensaría más o menos esto. Pero hay más todavía. Los tlaxcaltecas son unos traidores. Se vendieron al enemigo extranjero. Qué malas personas. Y junto a ellos, doña Marina. Qué horror. Con el conquistador traicionó a los suyos. Y además implantaron todos los vicios que nos aquejan. La corrupción, para empezar, la suciedad. Ah, no, culpa de los españoles. Oiga, si el papel lo tiró usted. Ah, no, pero como a mí me conquistaron los españoles, es culpa suya que yo tire papeles en la calle. Ah, no, la corrupción la trajeron los españoles. Cuauhtémoc era súper impoluto, nunca se había preocupado por estas cosas. Y si uno piensa en España de hoy, que tiene igual de gobernadores que nosotros en proceso judicial por corrupción, parecería, ¿verdad?, que da la razón esta visión
¿Cuántas cosas conocen ustedes de la Nueva España? Vamos a ver si logramos sacar a 10 personajes de la Nueva España. Díganme uno o una. El primer nombre que se les ocurra. Zumárraga. Sor Juana 2. Bucareli 3. ¿Quién? Juan Ruiz de Alarcón 4. Revillagigedo 5, que ya es muy al final. Villalpando 6. Villalpando, La Casa 7. 8. Xochitl también, claro que sí. 9. Clavijero 10. Sí los hay, pero vean que nos cuesta trabajo pensar en esa historia. Porque la visión de la historia nacional que se creó en el 19 es que vivíamos, lo digo así, en un paraíso terrenal. Llegaron los españoles, saquearon todo en una época oscurísima donde la Inquisición, quemaba a todo mundo, y en 1810 Miguel Hidalgo nos libera. Y entonces entramos al concierto de las naciones. Y además tenemos imágenes para presentar esa visión de la historia. Los códices del siglo XVI que presentan a los grupos indígenas sometidos ya a los españoles. O algunos más terribles como este que muestran el violento proceso de conquista militar. Y bueno, creo que la imagen es muy elocuente, ¿no? Ese cuerpo desmembrado al pie de la pirámide y el español montado a caballo. Y por si fuera poco, a todos nos hicieron ver nuestros papás o nuestros maestros estas escenas del Palacio Nacional que se pintan en el marco de esa construcción propia, del gobierno posrevolucionario impulsada por Vasconcelos cuando era secretario de Educación. Y lo dice: yo quiero que los murales se pongan en Palacio Nacional para que todos los mexicanos lo vean. Y aquí contrata al mejor pintor y el más importante de ese momento. Y vean este. Es el mismo, ¿no? Cortés, feo, verde, barrigón, con gotas. Es un monstruo, ¿no? Es un monstruo. Bueno, y por si fuera poco, esta que es más terrible aún, ¿verdad? En Bellas Artes, el pobrecito Cuauhtémoc atormentado, esa niña que le han cercenado los brazos y los perros que se comen a los indígenas. Qué terrible fue la conquista. Y no digo que no, solo digo que tenemos que explicarla desde una perspectiva histórica. En consecuencia, México no existía en el siglo XV y en el siglo XVI. Segundo, si únicamente pensamos que es una conquista de los españoles sobre los indígenas, estamos obviando la enorme capacidad histórica de los diversos grupos indígenas, porque no eran unos indígenas, eran por lo menos las 52 etnias que existen ahora. Y esos indígenas, como sujetos históricos, fueron capaces de adaptar, de apropiarse y de recrear elementos impuestos por la cultura hispana, la cultura occidental. Tuvo lugar, en consecuencia, alguien lo dijo, un mestizaje étnico, es decir, biológico y cultural, que se traduce, se materializa en múltiples cosas como la lengua, la gastronomía, los nombres, etcétera. Piensen en el platillo más mexicano que ustedes pudieran comerse ahora mismo a las 11 de la mañana. Un mole tiene como elemento fundamental, aparte del chocolate que se hiciera nacional, el pollo, las tortillas, es un mestizaje, las quesadillas, bueno, pues llevan queso y el queso viene con las vacas y las cabras. Un elote, ahí sí, ese es completamente autóctono, ¿no? Por eso se dice: sin maíz no hay país, ¿no? Y